Me quiero referir muy brevemente, si me lo permiten, señores magistrados, al juicio ciudadano 40/2019, donde ya nos hacían favor en la cuenta de señalar que se trata de una temática vinculada con unas consultas que se hicieron tanto en su momento relativas a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, como recientemente respecto de la termoeléctrica de Huesca en el estado de Morelos. Quisiera señalar que es importante que de manera muy didáctica se explique que lo que la actora nos plantea, pues es una presunta violación al artículo 35, fracción octava de la Constitución Política, que es el ordenamiento constitucional del cual se ha derivado y ha regulado lo que tiene que ver con el ordenamiento para las consultas populares, que es la reciente Ley Federal de Consulta Popular. Lo que primero quisiera señalar es que es un tema vinculado y que yo, por lo tanto, acompaño el proyecto que nos hace favor de someter el magistrado presidente, vinculado con una cuestión de si le corresponde o no le corresponde a este tribunal tener competencia para conocer de un tipo de consulta que, hay que decirlo con toda claridad, no es ni remotamente el previsto en la Ley Federal de Consultas Populares. Es decir, se trata de dos consultas que son de carácter privado, como múltiples consultas que se hacen todos los días, que hacen las encuestadoras, que hacen los barrios de vecinos, etcétera, vinculados con algún tipo de temática que es de orden social, pero que no está ni remotamente vinculada con lo que establece el ordenamiento jurídico, y básicamente por una razón, porque lo que se buscó, y así lo entiendo yo, en la reforma de 2014 de la Ley Federal, es decir, del artículo 35, fracción octava, que es el que da vida a la Ley Federal de Consultas Populares, pues buscaba precisamente una ampliación de los derechos político-electorales del ciudadano, pero siempre y cuando tuviera ciertos requisitos procedimentales y, por supuesto, también en cuanto a los efectos, para que cuando se hicieran las consultas por esa vía tuvieran y pudieran llegar a tener el carácter vinculatorio frente a las autoridades. Refiero brevemente que ese tipo de consulta, es decir, el previsto en el que se desprende de la fracción octava del artículo 35 constitucional, establece expresamente que debe ser una consulta convocada por el Congreso de la Unión a partir de una solicitud que tienen potestad de hacerlas tres distintas instancias. Primera es el presidente de la República, segunda el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras de la Unión, y tercera, los ciudadanos que representen y que el Instituto Nacional Electoral verifique que completan el 2% del padrón electoral. Una vez constatado eso, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, en uso de sus atribuciones, resuelve, previa a la convocatoria del Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de consulta, que implica, por supuesto, señalar cuál es la consulta exacta que se tiene que hacer la ciudadanía. Y posteriormente a eso es el Instituto Nacional Electoral quien tiene las facultades de organizar, desarrollar el proceso de consulta y, obviamente, hacer la fase de cómputos y declaración de resultados de lo que se derive de esa consulta. Es en ese momento y es solo a través de todo este procedimiento que acabo yo de señalar, cuando es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tiene potestad de poder revisar si la consulta se hizo conforme al marco jurídico ya descrito, y si a partir de eso, si se junta un porcentaje previsto en la Constitución, es
vinculante la consulta para efectos de que cualquier autoridad cumpla con lo mandatado por los ciudadanos a través de este mecanismo de consulta popular. Eso es lo que yo quería señalar, señor presidente, con la finalidad de que se tenga claro que las otras consultas que realicen pues asociaciones civiles, ciudadanos y demás, no tienen este carácter previsto en la Constitución. Sería deseable, sí, hay que decirlo, que se haga a través de lo previsto en la ley, que es lo que verdaderamente pues tendría que estar dentro de nuestro marco jurídico para efectos de hacer vigente esta legislación, pero insisto, hay muchos otros tipos de consulta que no necesariamente tienen que guiarse por lo previsto en el artículo 35, fracción octava de nuestra Constitución. Eso sería cuanto, maestra presidente. Muchas gracias.